Nosotros, por lo general, como iglesia del Señor Jesucristo, muchas veces nos centramos en lo personal, ¿cierto? Muchas veces estamos pensando en nuestro beneficio, muchas veces queremos que el Señor nos bendiga, queremos ver su gloria, queremos ver su poder, llegamos delante del Padre, oramos, intercedemos, buscamos de su presencia, pero muchas veces esto se hace con un sesgo personal, ¿no? Solo pensando en nosotros. Y en determinados momentos, en determinadas situaciones, hemos dejado de lado lo que es la importancia de la comunidad cristiana. Muchas veces se nos ha olvidado que nosotros como comunidad cristiana conformamos lo que conocemos como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Es verdad? Todos somos el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, yo no soy solo el cuerpo del Señor Jesús, somos todos en unidad, en comunión. Entonces vemos que cada parte del cuerpo cumple su función. ¿Algún hermano, quiero que alce la mano si a algún hermano le sobra alguna parte del cuerpo? Que digas que yo tengo una parte en el cuerpo que no la he usado en toda mi vida, no sé para qué será. ¿Alguien le sobra alguna parte del cuerpo? Creo que no, ¿cierto? Todos cada parte del cuerpo la usamos, ¿cierto? Como el Señor Jesucristo quiere usarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido añadidos a la iglesia del Señor Jesús con una función. El Señor ha puesto múltiples dones en cada uno de nosotros, pero todo esto tiene que ser en beneficio del cuerpo de Cristo. Tenemos que crecer en el cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo quería empezar esta enseñanza con un ejemplo. ¿Cuál es el hermano más fuerte de la congregación? Físicamente hablándolo. Que pase acá al frente. El hermano más fuerte de la congregación que diga yo soy el más fuerte, lo invito a que pase. Ya le puso rojo, hermano, ya le tocó. Venga, mi hermano. Entonces nosotros vemos acá una hoja, ¿no? Vamos a ver qué hay en la hoja. Es una hoja reciclada. Quiero que la rompa, hermano. Rompa esa hoja. ¿Le fue difícil? No, señor. ¿Cómo la rompió? Fácil. Facilito, ¿cierto? Entonces ahora lo invito, mi hermano, a que usted coja todas estas hojas, las va a coger de esta forma y las va a romper así tan fácil como rompió esa. No, la unión no permite. Rómpala, mi hermano, rómpala. No, toca dividirlas. ¿Y por qué las va a dividir? No podemos dividirlas, hermano. ¿Sí saben quién es esta hoja? ¿Que se rompió tan fácil? ¿Sí saben quién es? Cada uno de nosotros somos esta hoja. Frágiles, débiles, indefensos. ¿Sí vieron cómo el hermano la rompió facilito? Fácilmente él vino y la rasgó y la dividió. Pero ¿qué pasó cuando le pasé este libro? Y no se lo pasé con la pasta, que podría ser el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Le pasé solo las hojas. La cobertura. ¿Qué pasó cuando le pasé las hojas? ¿Pudo romperlas? Ni siquiera le quedó la señal de que trató de doblarlas. Ahí ustedes pueden ver. Porque eso es lo que el Espíritu Santo busca en su iglesia. Y muchas veces nosotros debemos, mis hermanos, recurrir a la base del cristianismo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios llevamos tanto tiempo escuchando las mismas palabras, llevamos tanto tiempo asistiendo a la congregación que se nos ha vuelto algo cotidiano y hemos olvidado como hijos de Dios la esencia que Dios quiere para nosotros, la esencia que el Señor Jesucristo dejó en su iglesia. Y por eso es necesario que recurramos a las Sagradas Escrituras, a la iglesia primitiva, que era lo que la iglesia primitiva tenía, que había tanta unción en esa iglesia. Como decía el pastor, hemos estado clamando por un avivamiento. Pero para que ocurra ese avivamiento, para que ocurra esa manifestación del Espíritu Santo como ocurría en el libro de Hechos, tenemos que estar conforme a la iglesia que estaba en el libro de Hechos. No debemos andar solos, porque cuando estamos solos somos frágiles e indefensos y el enemigo puede llegar y nos parte y nos rompe y nos acaba la vida espiritual. Acordémonos que la palabra nos dice que el enemigo ¿a qué vino? A robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo ¿a qué vino? Vida y vida en abundancia. Entonces el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y me causaba curiosidad que el apóstol Pablo tomaba el cuerpo como ejemplo de esto. Yo decía, ¿por qué no pudo tomar otro ejemplo? ¿Por qué no pudo tomar otra cosa? Otra forma de similitud. Porque es que en el cuerpo hay vida. Si un miembro se desprende del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Nosotros vemos que ocurre un accidente y se desprende una parte del cuerpo, ¿y qué toca hacer? Echarla en hielo y corra para el médico para que se la cosan rápido, ¿cierto? Y si no, ¿qué pasa con ese miembro?
se muere, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros en todo momento estemos congregándonos y estemos a disposición del cuerpo de Cristo y unidos en Cristo Jesús. Entonces, cuando miramos esta palabra unidad, bueno, vamos a basar este mensaje, esta prédica en Efesios 4, versículos del 1 al versículo 13. Entonces, cuando yo miraba la palabra unidad, decía, amén, amén. Efesios 4, versículos del 1 al 12 o 13. Entonces yo decía, ¿qué será esta palabra unidad? ¿A qué se referirá la palabra unidad? Entonces me fui al griego, que es la palabra raíz, genotes. Entonces yo dije, genotes, ¿qué será? Y llegué y claramente decía que genotes es uno. Es tan sencillo como decir que genotes es uno. ¿Qué unidad es genotes? Y genotes es uno. O sea que somos uno en Cristo Jesús. Esto lo sabemos todos, ¿cierto? Pero muchas veces se nos ha olvidado esa unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Entonces voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Voy a estar leyendo en la tele a la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Amén. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 4, versículos del 1 al 6. Y es que me causa la curiosidad este título que tiene específicamente en la Nueva Traducción Viviente, que dice unidad en el cuerpo. Ahí dice andad en unidad, en la Reina Valera. Acá dice unidad en el cuerpo. Unidad. Esta es la Nueva Traducción Viviente, hermana. Amén. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Entonces estamos viendo acá como el apóstol Pablo, esta es una carta que él escribe a la iglesia en Éfeso. Es una iglesia que ya se había fundado en Éfeso, ya llevaba cierto tiempo de fundada. Esta carta más o menos el apóstol Pablo la escribe en el año 60, 61. Quiere decir que ya estamos viendo un Pablo maduro espiritualmente. Ya no estamos viendo al Pablo que se convirtió rumbo a Damasco. Ya estamos viendo un Pablo que ha vivido una vida cristiana, donde ya ha sido movido por el Espíritu Santo en el primer viaje misionero. En el segundo también está Pablo encarcelado. Esta carta es una de las cartas que él envía dentro de la prisión en Roma. Él está encarcelado en Roma y él escribe esta carta a la iglesia de los Efesios. Entonces, ¿qué ocurría con esta iglesia? Era una iglesia que había creído en el Señor Jesucristo. Era una iglesia que conocía la gracia de Dios. Pero en esta iglesia ocurría algo particular, y era que la iglesia se estaba volviendo judaizante. Estaba ocurriendo ciertas divisiones en la iglesia. Entonces era necesario, y dentro de la misma iglesia ya había empezado a haber división, pero no división porque no estuvieran en amor, o no división porque no tuvieran claridad de que había sido la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sino esta división venía por personas que habían llegado a generar esa división y ellos habían escuchado a esas personas. Entonces vemos que el apóstol Pablo les dice que es necesario que se mantengan en esa unidad, que es necesario que se mantengan unidos en Cristo Jesús. Entonces él les dice en el versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entonces le está dando una gran clave a la iglesia de Efesios. Les está diciendo que siempre debemos ser humildes. En ese momento, recordemos, en ese momento el apóstol Pablo le escribe ¿a quién? A la iglesia en Efesio. Hoy en día la palabra ¿a quién le habla? A cada uno de nosotros. ¿Será a través del apóstol Pablo? A través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Sean siempre humildes y amables. Acá puedo tomarme un gran lapso de tiempo, tal vez toda la prédica solo en estas dos palabras. Siempre humildes y amables. Siempre debemos estar en humildad de corazón y siempre debemos estar
con una sonrisa dispuesta al prójimo. Y siempre debemos conocer a quién pertenecemos, ¿cierto? Recordemos cierta historia del Señor Jesucristo, donde él iba para Jerusalén y él envía a sus discípulos a que vayan a alistarle camino. Tenía que pasar por Samaria, tenía que pasar por este sitio, pero recordemos que hay una división entre Jerusalén y Samaria. Esta división viene desde Salomón, desde que ocurre esta división de Israel del norte e Israel del sur. Allá empieza toda esa división. Ya esta división también se vuelve una división doctrinal, donde cada uno tiene su doctrina. Entonces es una división que ha venido por años de los años. Entonces es necesario que él pase por ahí. Pero entonces los de Samaria, al enterarse en que el Señor Jesucristo iba a pasar y se iba a quedar un tiempo, pero él iba para Jerusalén, dicen: no, Señor, yo no le voy a alistar posada. Dicen: no le vamos a alistar posada. Entonces dice la palabra en Lucas 9:55, entonces volviéndose, entonces después de esto le dice Juan, le dice el profeta: Señor, ¿tú quieres que hagamos como hizo Elías? ¿Quieres que le oremos al Padre y le envíe fuego a esta nación, así como hizo el profeta Elías? Claro, él sabía el poder que tenía, ¿cierto? Ya conocía al Mesías y sabía quién era el que estaba al lado de él. Por eso él le dijo: Señor, si quieres llamamos de una vez al Padre y los acabamos, porque cómo no le van a dar cabida a usted allá en esa ciudad si usted es el Mesías. Entonces viene la palabra y amén. Amén. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: amén. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Quería decir esto, que ellos tenían que conocer a quién pertenecían, ¿cierto? Y vivir en esa conducta, porque lo que estaban haciendo no era de la gracia, lo que estaban haciendo no era del Mesías. Lo que ellos estaban aplicando era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y estaban generando más guerra, estaban generando más violencia. Y este es un punto crítico por el que el pueblo de Israel no ha recibido al Señor Jesucristo. ¿Sí sabían ustedes, mis hermanos, que la palabra nos enseña en Isaías? No lo tenía preparado, por eso estoy buscando acá la palabra. Bueno, gloria al Señor. En Isaías 2, la palabra nos enseña, denme un momento, versículo 2 y 3. Mira. Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estamos viendo, esto es una profecía mesiánica. Están hablando acerca del Señor Jesucristo, y que están diciendo que cuando venga el Mesías ya no se adiestrará, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué quería decir esto? Que el Mesías iba a traer paz, iba a traer calma. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? ¿Será que eso era paz? Al decirle: Señor, si quiere le clamamos a Dios y que envíe fuego para que acabe a todos estos, ¿será que estaba trayendo paz? Entonces esto no iba conforme a las Sagradas Escrituras. Pero, mis hermanos, ¿quiere que les diga algo? Esto mismo está ocurriendo en la iglesia hoy en día. Están ocurriendo divisiones, están ocurriendo guerras dentro de la iglesia. Y se nos ha olvidado lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Por eso Él le decía: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Será que nosotros sabemos de qué espíritu somos? Amén. Nosotros sabemos por la palabra que somos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo en Gálatas 5:22 enseña unos frutos. Y si yo pertenezco al Espíritu Santo, esos frutos tienen que vivificarse en mí. Esos frutos tienen que ser el estandarte de nosotros como hijos de Dios. Que los frutos se mantengan en nuestra vida. Nosotros no podemos andar con nuestra boca diciendo que pertenecemos al Espíritu Santo, y con nuestro cuerpo, con nuestra mente, estar haciendo otra cosa que no va conforme a la palabra de Dios. Que era lo que les ocurría a estos discípulos, ¿cierto?
Por eso ellos querían acabar a esa nación. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido para perder almas, sino para salvarlas. Él vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Y es que nosotros muchas veces oramos por la conversión de personas. Nosotros tenemos un grupo a las 8 y oramos por conversión de personas. Inclusive yo he pedido por mi familia y oramos por esa conversión de ellos. Y decimos, Padre, yo sé que ellos van a llegar a ti, yo sé que tú estás obrando en ellos. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que hay algo, esto es valioso, que ellos sean salvos es valioso, pero también hay algo muchísimo más importante por lo que la iglesia debe orar y por lo que nosotros como hijos de Dios debemos obrar. Y es ser maduros espiritualmente y tener la unidad en el espíritu. Porque hay muchas personas, ¿por qué salimos a las calles y cuando les predicamos a las personas? Hace un tiempo pasó en la casa, había un habitante de calle, bueno, salí y le hablé la palabra, al Señor sea la gloria. Digo esto no para vanagloria, sino porque pues vale la pena citarlo. Le prediqué la palabra y él ya conocía. Entonces yo me decía, pero si este señor ya conoce, ¿por qué está ahí en la droga? ¿Por qué él está ahí? ¿Y será que es que la iglesia, que nosotros muchas veces decimos, es culpa de él, allá él con Dios? ¿O será que nosotros como iglesia tenemos algo de responsabilidad en eso? De que una persona que asiste, que llega con su corazón dispuesto a buscar del Señor y se sienta en una silla, ¿y qué está esperando esa persona? Ver algo diferente que no ha visto en el mundo. Eso fue lo que a mí me transformó. A mí en lo personal eso fue lo que me transformó. Llegar acá a este sitio y ver algo diferente que había afuera. Creo que a cada uno de nosotros eso es lo que nos ha transformado, ¿cierto? Que acá encontramos algo diferente a lo que encontramos afuera. Pero ¿qué pasa si llegamos acá y encontramos algo peor que lo que está afuera? Eso no debe pasar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, porque acordémonos que somos un solo cuerpo. Imagínese que esta mano esté planeando complot en contra de esta otra. Pasa lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? En Gálatas 5:15. Se me fue el versículo. El hermano ágil de las manos, ya lo encontré. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Porque toda la ley porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, si esta mano que está en armonía y unida al cuerpo está planeando complot contra esta otra, o inclusive si estos dedos que están juntos, este le está planeando complot a este, o este está hablando en contra de este, o este trata de alejarse para ir a hablar de este, ¿qué ocurrirá? Hay división y pasa lo que pasó con la hoja al comienzo. Por eso llegan muchos hermanos, y les puedo decir con toda autoridad porque me siento también responsable por eso. Por eso llegan muchos hermanos a una congregación. No estoy hablando de la Iglesia Cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria. Cuando hablamos de iglesia, es todo el cuerpo de Cristo. Si yo ahorita viajo a Rumania y allá hay un cristiano, tiene que haber esa unidad, ¿cierto? No lo voy a tratar como un desconocido, no, porque es un hermano en Cristo. Somos hermanos, tenemos que practicar la fraternidad entre hermanos. De hecho, hace 15 días, una hermana de la iglesia se paraba acá, casualmente en este mismo sitio, y decía, es que me voy para... Y allá hay una congregación, y ya llego a congregarme, ¿cierto? Eso es unidad. No está como... Amén. Gracias, pastor. Eso es unidad. El segundo. Eso es unidad en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que donde andemos sepamos que hay hermanos donde nos podemos consolar y donde se practica la doctrina del amor. Pero muchas veces vienen personas con un corazón dispuesto al Señor. ¿Quieren ver la gloria del Señor? Sí, amén. Bueno, ya va la hermana a ayudarnos con el favor del Señor. Entonces llegan hermanos con un corazón dispuesto porque saben que acá hay algo diferente, porque se presume que los que estamos acá somos maduros espiritualmente y verdaderamente hemos vivido la palabra, ¿cierto? Y la hemos visto. Y llegamos a la congregación o llegan a la congregación y en vez de encontrar un abrazo de hermandad, en vez de tratarnos con ese amor, en vez de tratarnos con ese gozo, encuentran otras cosas que no son del Señor.
Entonces, si nacimos, oramos por esa persona para que naciera de nuevo, la persona nació de nuevo, vino, estuvo acá, pero por culpa de la iglesia, ¿qué pasó? Se alejó, dio un paso atrás. Entonces, dense en cuenta, hermanos, que no estoy señalando a nadie, ¿no? Estoy hablándole a toda la congregación en general. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos está redarguyendo acá, a mí me está redarguyendo en este momento, porque cada uno tenemos que tener esa unidad. Nuestro hermano Juanito ahorita que daba la lectura me causaba curiosidad, que es plenamente la palabra, somos cartas abiertas por nuestro Padre Celestial. Cuando alguien nos ve a nosotros, estábamos en el estudio bíblico hace 3 días y un hermano que es nuevo, que se ha venido conectando, me decía, hermano, yo le he entendido, le decía el viernes, que de hecho el pastor le contestó, hermano, pero hay una pregunta que yo no entiendo. Y le decía, sí, cuénteme, hermano, ¿cuál era la pregunta que hacía, pastor? Se me olvidó. ¿Se le olvidó? Bueno, gloria a Dios. Decía, es que no entiendo cuando usted dice que tenemos que ver a Cristo en nosotros. No entendía, él aún no le había sido revelado plenamente, que tenía que ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y esa es la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos. Cuando yo estaba en la universidad, a nosotros el profesor nos decía como en 7º semestre, es que cuando usted se gradúe, si usted se llama Juan, ya no le van a decir Juan, sino le van a decir ingeniero Juan. Usted adquirió un nombre antes de su nombre principal, un título antes de su nombre principal. Cuando usted es periodista, el pastor es periodista, él se llama Pedro Elías, entonces ya no es Pedro Elías, ahora es como el periodista Pedro Elías. Ese título nosotros lo hemos adquirido cuando llegamos a Cristo. Ya no soy Diego, ahora soy Diego el cristiano. Y de donde quiera que yo vaya, voy a ser Diego el cristiano, y mucha gente va, el cristiano. Lo van a conocer a uno, ¿cierto? Como el cristiano. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Porque ya no llevo yo mi nombre, ya no soy yo el que va a quedar mal. ¿Quién es el que va a quedar mal? El título que he recibido por creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Si yo soy ingeniero y voy y hago un mal diseño y se cae eso, ¿será que van a decir Diego fue el que lo hizo mal? No, el ingeniero. Esos ingenieros no saben, ¿cierto? Entonces, como hijos de Dios, debemos siempre andar en amor y en unidad. Ser humildes, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Un punto grande, un punto grandísimo. Tal vez el punto más grande por el que hay división en la iglesia. Este punto, mis hermanos, con que esta partecita que les voy a decir de aquí en adelante les llegue al corazón, ya podemos acabar el servicio, irnos a la casa o irnos a hacer lo que vayamos a hacer. Solo con esto. O sea, no necesito hablarles nada más. Solo con esta partecita acá. Y tolérense las faltas por amor. Y tolérense las faltas por amor. Solo con ese pedazo ya podemos irnos para la casa. Porque cuando está hablando de tolerar las faltas, está hablando de madurez espiritual. Porque el apóstol Pablo decía que si para mí yo no le veo pecado comer carne, pero hay un hermano que sí le ve pecado comer carne, yo no lo como por respeto a él. Tenía la palabra acá, bueno. Porque mi fe y mi madurez no puede venir a ser pie de tropiezo para mi hermano que están haciendo en el Espíritu Santo, que están haciendo en la palabra del Señor. Porque si nosotros que somos maduros espiritualmente y entendemos la doctrina de Cristo, no podemos ser piedra de tropiezo para el que está empezando en Cristo Jesús. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo. En el cuerpo, a veces, bueno, no sé si han visto, a veces se hacen trasplantes de órganos o trasplantes de otras partes del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando entra un objeto que no reconoce el cuerpo, pero es conforme al cuerpo? Porque sabemos que cuando no es conforme, ¿qué hace todo el cuerpo? Lo rechaza. Pero cuando el objeto es conforme al cuerpo, ¿qué hace? Empieza a unirlo y empieza a formarse. ¿Y será que la cabeza dice por allá, sí, metieron un dedo nuevo en el pie, yo me voy por allá y ustedes miren a ver qué hacen, entiéndase? O la cabeza misma empieza a operar en eso, a mandarle órdenes al cuerpo para que adapten y recojan al dedo del pie. Y la mano también dice, bueno, entonces vamos a apoyar ahí, y todo el cuerpo empieza a funcionar hasta que ese miembro, ¿qué pasa? Se vuelve el cuerpo, ¿cierto?
Eso es lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer cuando vemos una persona nueva. Cuando una persona nueva está llegando al cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Juzgarlo, señalarlo? Uy, hermano, usted tiene tatuajes. No, hermano, acá usted no puede entrar. No, hermano, es que usted se vino con pantalón. No, acá no puede entrar, hermano. No, es que usted viene con el pelo largo. Acá no sirve. No, es que usted se tinturó el pelo. Acá no sirve. ¿Será que eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado? ¿O estamos haciendo lo mismo que hacían los discípulos? Nosotros tenemos que unirnos como iglesia. La fraternidad que el Señor Jesucristo nos vino a predicar a nosotros no es una fraternidad humana. El amor filial que el Señor Jesucristo le mostraba a la iglesia no es un amor natural, es un amor espiritual y es un amor en el que se crece a través del tiempo y en la palabra. La vida cristiana y mantener ese carácter e ir formando ese amor se va madurando a medida que nosotros vamos estudiando la palabra y se va vivificando en nosotros. Entonces tenemos que tener la madurez espiritual como hermanos de acobijar a los que aún no han entendido plenamente la palabra, acobijarlos y no señalarlos ni pisotearlos, sino darles ese amor y ayudarlos ¿a qué? A que ellos crezcan, para que la palabra del evangelio continúe esparciéndose por el mundo. Amén. ¿Por qué les decía que esto genera, que tal vez en este punto es donde se genera la mayor división? Porque vemos tristemente que hay iglesias que dicen, hace un tiempo me pasaba, un hermano me decía, ¿usted es trinitario o unicitario? ¿Usted es de la pentecostal o usted es de tal congregación? Yo soy de uno solo, de Jesucristo. Él fue el que me restauró, Él fue el que me hizo nueva criatura. A mí no me hizo nueva criatura ni determinada congregación, ni ser unicitario, ni ser trinitario, ni creer en los dones o no creer. A mí me hizo uno, ¿quién? Nueva criatura. ¿Quién me hizo nueva criatura? El Señor Jesucristo, y en Él es en el que tenemos que mantenernos firmes. Y Él es el que nos va a ir guiando en el caminar cristiano. Pero no puede ser, hermanos, que por un tipo de doctrina la iglesia se divida. Cuando lo que vemos en la iglesia primitiva en el libro de Hechos era una iglesia que estaba unida, una iglesia que se servían unos con otros, una iglesia donde estaban unificados en el amor de Dios, no en amor de hombres, en el amor de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y entrelazados mediante la paz. La paz debe gobernar este sitio. La paz debe gobernar nuestro corazón. Para que la paz gobierne este sitio, tiene que gobernarnos a nosotros. Yo debo dejarme gobernar por la paz. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ese espíritu dice el espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, ¿cierto? O sea que el poder del Espíritu Santo obra en la paz. Él se manifiesta en un corazón donde hay paz. El enemigo, ¿qué hace? Crea disturbio, crea alboroto. Por eso nosotros salimos a la calle y va un carro a toda y va otro camionero y uno no sabe en qué momento pasó, pero ya se están dando unos con otros, trompadas, ¿cierto? Y no sabe uno en qué momento pasó y en qué momento esto se va, porque el mundo va así. El enemigo lo que ha puesto es afán en las personas. Yo quiero llegar al sitio donde yo vaya y no me importa hacer una fila. Vemos un semáforo y ¿qué ocurre? Uno se abre y se manda por allá y quiere llegar de primeras al semáforo y todo el mundo quiere llegar porque es un afán. Eso es lo que ha sembrado el enemigo en la humanidad. Pero Dios en nosotros, ¿qué ha sembrado? Paz, tranquilidad. Y la paz y la tranquilidad vienen cuando confiamos en el Señor. Claro, cuando las cosas están marchando perfectas, es fácil tener paz. Es fácil creer en Dios, es fácil venir y alabarlo. Pero cuando la situación se pone difícil, cuando sacamos una persona, hablemos trasplante de riñón, sacó una cita para su trasplante de riñón y se la dieron 3 meses después. Y se dura esperando esos 3 meses y llegó el día de la cita. Y le cogió la tarde para salir y salió, iba por la calle en el bus y está acosado porque duró 3 meses esperando esa cita
y ahí está ese trancón. ¿Será que esa persona puede tener paz en ese momento? Es el trasplante de riñón, consiguió al donador, esperó 3 meses para la cita y ahora está en un trancón metido en el centro y tiene que ir a la 200 y le queda media hora para llegar. ¿Será que va a tener paz? Pues mis hermanos, les cuento que si esa persona ha conocido plenamente al Señor Jesucristo, la paz lo va a gobernar y va a decir que se haga tu voluntad. Así veamos que el mundo está en un caos, así veamos que el mundo está lleno de afán, así nosotros digamos, pero es que tenía que llegar a la cita a la cirugía, de pronto no era la voluntad de Dios. ¿Qué tal que en ese momento él ore y el Espíritu Santo le haga el cambio de riñón en el bus? El Señor Jesús, el Padre Celestial, obra como Él quiere y nosotros tenemos que confiar en Él y sabemos que a Él nada lo toma por sorpresa. ¿Será que a Dios algo lo toma por sorpresa? A Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces cuando Él trae a algún hermano nuevo acá a la congregación, ¿será que el hermano lo tomó por sorpresa y dijo, uy, es que llegó una persona nueva y ahora yo qué hago? ¿Será que Dios es así? Pero Dios, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? O sea, dice la palabra que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. O sea que el trono, ¿quién está en el trono? El Señor Jesucristo a la diestra del Padre, ¿cierto? Y si el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y Él es la cabeza, el cuerpo está abajo, porque la cabeza yo no la tengo en los pies, la cabeza mía está en lo alto. ¿Y quién está abajo? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? El cuerpo, acá está mi cabeza, que está en el trono, en el reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está abajo de la cabeza? El cuerpo, pero lo que la cabeza piensa se manifiesta en el cuerpo, ¿cierto? Yo ahorita le mando la orden a mi cuerpo de andar y él anda. Entonces quiere decir que la cabeza, que es Cristo, está en el reino de los cielos, pero la voluntad de Cristo en la tierra se manifiesta a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar llenos y siempre ser guiados y dirigidos por la presencia de nuestro Padre Celestial como congregación y mantenernos enlazados en esa paz, porque Él es el que nos da esa plena paz. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y ve por medio de todos. Uno solo. Y si en el cielo hay uno solo, porque acá hay varios cristianos, hay diferentes ideologías de cristianos, hay uno solo, ¿cierto? Debemos ser un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del Señor Jesucristo. Debemos ser tolerantes con la madurez espiritual de los hermanos. Un punto grande que resaltar. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con los versículos en Efesios 4, versículos 14 al 16. Efesios 4, versículos 11 y 12. Lo leo en la TLA. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Continuamos, veníamos en el versículo 6, ¿no? Saltamos al 12 y 13, perdón. Hizo esto para todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo. Estemos capacitados para servir y dar gracia y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un cuerpo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Todo esto hizo para formarnos como iglesia. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que nos dice la palabra en Efesios 4, 11 y 12. Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que Dios nos dio dones, ¿cierto? En su infinita gracia. ¿Qué dones nos dio? Pastores, dones del Espíritu Santo, apóstol, pastores, evangelistas, maestros, profetas, dones ministeriales, ¿cierto? ¿Y para qué los dio? Para la edificación del cuerpo del Señor. Para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, como hijos de Dios estamos unidos, pero como hijos de Dios también mantenemos una sumisión, una sujeción a la sumisión. Una sumisión a la sujeción, perdón. Yo me mantengo sujeto a la autoridad espiritual que Dios ha establecido sobre mí. Esta mano no está gobernando al cerebro, ¿sí? ¿Esta mano piensa por sí sola? Esta mano la dirige ¿quién? El cerebro. Como la congregación, ¿la dirige quién?
el pastor, que él directamente tiene que ir enlazado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos el apóstol Pablo que él se convierte rumbo a Damasco, y ahí la palabra nos dice que él duró 3 años antes de ir a verse con la iglesia en Jerusalén. En esos 3 años el apóstol Pablo creció ministerialmente, él creció, se formó a través de revelación del Espíritu Santo. Él aún todavía no le había predicado a ningún hombre, él había tenido la revelación del Padre. Después de 3 años, dice la palabra en Gálatas, él se subió por primera vez a Jerusalén para que no hubiera división. En esos 3 años, Dios le reveló al apóstol Pablo que tenía que estar en unidad con la iglesia que le había dejado acá, porque él no podía andar como un miembro suelto por ahí. Que sí, que era el apóstol Pablo y había sido llevado al tercer cielo, gloria a Dios, pero él no podía andar solo. Él tenía que tener una sujeción. Entonces es necesario que el apóstol Pablo suba a Jerusalén, y sube a Jerusalén, le presenta su doctrina a Pedro, que está allá en Jerusalén, a Santiago, que está allá, a Juan, que están allá en Jerusalén, les presenta su doctrina y ellos le aprueban la doctrina, y ahora empieza a funcionar la maquinaria de Cristo, ¿cierto? Empieza esa unidad en Cristo Jesús. Vemos a un apóstol Pablo que va predicando la palabra y que va sirviéndole al Señor, porque el apóstol se sujetó a la autoridad. Él fácilmente pudo haberle dicho: no, Señor, a mí me reveló el Espíritu Santo y no me interesa usted y yo me voy, ya es lo mío. Fui llevado al tercer cielo. Pudo haber llegado a Jerusalén y haberle dicho a Pedro: Pedro, sí, usted vio al Señor Jesús y usted fue llevado al tercer cielo. Yo ya lo vi después de muerto. Usted lo vio después de muerto, pero él ya se subió. Yo ya lo vi después de que él está arriba, y él ya me reveló toda su doctrina. Así que chao, porque yo tengo mejor revelación que usted, y se vaya a hacer lo suyo, ¿cierto? Pero ¿será que esto fue lo que él nos enseñó? Él subió y tuvo sujeción. Él subió y respetó que Dios le había dejado, el Señor Jesús le había dejado en ese momento la autoridad a Pedro, y respetó esa autoridad que el Señor Jesús había dejado establecida. Y vemos inclusive en una parte de la palabra que el apóstol Pablo reprende a Pedro, lo exhorta, pero lo exhorta con amor, ¿cierto? Él no solo lo exhortó y le hizo daño y se le burló al frente de todos, sino fue una persona sabia, una persona prudente. El apóstol Pablo fue prudente y lo llamó, lo exhortó, lo corrigió, y siguieron el caminar cristiano, ¿cierto? Esto también ocurre en el libro de los Hechos. Otra vez se me perdió el versículo. Gloria al Señor Jesús. En el Hechos 18, versículos 24 y 28 vemos esto mismo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Él conocía las escrituras, era poderoso. Este, habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él se estaba esforzando por agradar al Señor, él se estaba esforzando por llevar la palabra, pero solo conocía el bautismo de Juan. Pero él lo hacía elocuentemente con lo que él conocía, ¿cierto? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿ellos qué hicieron? ¿Qué hizo Aquila y Priscila? Se quedaron callados, dejaron que el apóstol Pablo hablara, que Apolos hablara, perdón. Recordemos que Aquila y Priscila ya habían estado delante del apóstol Pablo. Aquila y Priscila se dedicaban ¿a qué? ¿A qué se dedicaban ellos? A hacer carpas, ¿cierto? Y el apóstol Pablo hacía carpas. Entonces habían pasado determinado tiempo, X cantidad de tiempo con el apóstol Pablo, tal vez haciendo carpas, pero el apóstol les iba hablando la doctrina. Entonces Aquila y Priscila tal vez ya eran maduros espiritualmente, ¿cierto? Porque habían tenido de lado a un mentor fuerte en la palabra. Y ahora vemos que ellos van y ven que Apolos está predicando algo que tal vez no va bien plenamente a la palabra de Dios. Y ahí dice en la palabra que él se lo puso, se le levantó al frente de todos los que le estaba hablando y lo avergonzó, lo hizo quedar mal. ¿Qué dice la palabra? Y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo dejaron que hablara, no lo avergonzaron, porque era parte de su cuerpo, porque él no estaba haciendo nada malo. Lo expusieron aparte, y ahora vemos qué ocurre con Apolos. Y le expusieron el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que estaban en la gracia, a los que por la gracia habían creído. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo después Apolos? ¿Será que dice que él se apartó? Se contristó porque le estaba diciendo malas doctrinas y se apartó y ya nunca más volvió a ser parte del cuerpo. Él recibió, ¿cierto? Y dice que él quería desplazarse a Acaya, él quería ir a Acaya. Y entonces vemos que Priscila y Aquila le dijeron: no, como usted no sabe la doctrina, entonces usted no puede ir allá. ¿Será que dice eso?
No, ellos lo apoyaron, ¿cierto? Ellos lo exhortaron, lo corrigieron y le dijeron, y si desea ir acá allá, tome esta carta para que allá lo reciban. O sea, ¿qué vemos acá? Una unidad perfecta en el cuerpo del Señor Jesucristo. Vemos cómo la palabra está llena de todas las enseñanzas de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Sean siempre humildes para la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces Dios nos establece apóstoles y establece orden jerárquicos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos sujetos a Él. Y el versículo 12 y 13 nos dice: y esto hizo para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. O sea que nuestro pastor está velando para su propio beneficio. ¿O será que Dios lo estableció a nuestro pastor para su propio beneficio? ¿O Dios nos estableció a cada uno como columnas para nuestro propio beneficio? ¿O para qué? Para formarnos, para que nosotros podamos servir y ser formadores, maduros espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy lindo, dice acá en la TLA, así seremos un grupo muy lindo y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Acá se basa todo lo que hemos hablado de la fe. Acá se basa todo lo que hemos hablado de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo el que busca y todo el que llama se le abrirá. Por tanto os digo que todo lo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, todo esto que hemos hablado de pedir se resume en la unidad en Cristo Jesús. Así seremos un grupo muy lindo y llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿Será que a algún hermano le puede faltar salud? Pero si le hiciera falta y está unido plenamente al cuerpo de Cristo, la va a recibir. Porque somos un grupo muy lindo y somos un grupo unido en el amor de Cristo. Entonces, estar involucrados en el cuerpo de Cristo nos beneficia. Yo no puedo asistir acá y ser un miembro que solo asiste acá cada 8 días y en el mundo y en el resto de semana andamos por ahí en otras cosas y después volvemos acá y otra vez volvemos a ser parte. Ser parte del cuerpo de Cristo nos beneficia. Porque acá la palabra que me dice: así seremos un grupo muy lindo y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Cuando somos un grupo hermoso, unido por el amor de Cristo, todo el grupo va a ser saciado. Va a ser satisfecho por la presencia de Dios, porque Él nos guía. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Seremos perfectos por confiar en Cristo. Seremos perfectos. A esto se refería el apóstol Pablo cuando decía: porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es estar en unidad. Tener la mente de Cristo es obrar plenamente en beneficio a la obra que el Señor Jesús hizo en nosotros. Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en el hombre. La palabra nos dice en Gálatas 5, 13 y 15: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad, pero en una libertad donde podemos hacer lo que queremos, o no la debemos usar para eso, ¿no? Es lo que nos está diciendo él. Una libertad que debemos usar ¿en qué? En el espíritu, en beneficio del servicio. Entonces, como yo tengo libertad, yo apoyo al servicio de la obra. Yo me involucro en la parte de la iglesia, en la parte de la congregación. Un avivamiento, mis hermanos, les puedo decir que no ocurre de la noche a la mañana. Siempre que han habido avivamientos, ha habido personas de oración que vienen formando ese avivamiento tiempo atrás. Tal vez 3, 4, 5 años antes, 6 años antes. Y hay personas que se han involucrado en ese avivamiento aunque todavía no lo han visto. Y esa es la esperanza que el Señor Jesucristo ha hecho. Nosotros estamos clamando por un avivamiento. El avivamiento somos cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros estemos en unidad en Cristo Jesús y estemos sirviendo al beneficio del cuerpo de Cristo, entonces ese avivamiento que tanto hemos anhelado se va a ver y se va a manifestar. Y ya voy cerrando, hermano, ¿me puede colaborar, por favor? Señor Jesucristo, continúen diciendo. Hechos 18, ya era, denme un momento. Bueno, ya se me fue la palabra. Hechos 2, versículos 42 al 47.
Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre la cena del Señor, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con todos aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Está escribiendo el libro de Hechos Lucas, que fue el autor del libro de Hechos, una carta que él le envía a Teófilo, ¿cierto? Vemos que en el comienzo él le envía esa carta a Teófilo. Pero entonces, eso dicen, pero si nosotros nos vamos a la palabra raíz de Teófilo, Teo es Dios y Filo es amigo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Teófilo es amigo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios, ¿a quién le estaba hablando? A nosotros. Porque ya no llamaré siervos sino amigos. Entonces Teófilo somos cada uno de nosotros. Y acá vemos cómo Lucas está narrando cómo era la iglesia primitiva en ese momento, que dice que todos compartían la cena, que todos se reunían, que todos hablaban, oraban, creían en el Señor, que todos mantenían en esa comunidad firmes en el Señor, que todos se mantenían unánimes. Ahí dice que cada uno quería lo suyo, vendían las cosas. O sea, había sido tal punto la madurez espiritual que esta iglesia primitiva había conseguido que ya no les importaba lo material. Ellos cogían y vendían las cosas que tenían y la donaban a la comunidad cristiana. La donaban hoy en día, si me estuviera escuchando personas del mundo y no estuviéramos discerniéndolo espiritualmente, ¿qué van a decir? Este hermano ya está promoviendo el comunismo. Pero no, señores, esto no se trata ni de comunismo, ni de derecha, ni se trata de izquierda, ni se trata de X político, ni se trata de tal persona. Se trata del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aleluya. Este cuento de ser cristianos, este cuento de vivir la vida cristiana, se trata de estar enlazados en el Señor Jesucristo. Se trata de mantenernos unidos en amor, unidos en fraternidad, que nos gocemos cuando estamos en Cristo Jesús, que nos gocemos con un hermano en Cristo Jesús, que nos gocemos entre nosotros, que cuando haya un hermano nuevo en la congregación lo acobijemos con ese amor y con esa gracia, que él vea en nosotros, pueda ver la cara del Señor Jesucristo. Que ese hermano cuando salga por esa puerta no diga, no, es que ya encontré exactamente lo mismo que el mundo, sino que cuando ese hermano salga por esa puerta salga diciendo, ¿qué fue eso que vi? ¿Qué había en ese sitio? Allá en ese sitio había algo que no está en el mundo. Había algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque vino y vio personas transformadas. Porque se dio cuenta que aunque en el mundo hay maldad y hay envidia y hay odio, también hay un Dios que dejó formada una iglesia que se manifiesta en beneficio a cada uno de los que quiera cobijar. Entonces, iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de acobijar a nuestros hermanos. Nosotros no podemos clamar por multitudes y hacerle daño a un montón de personas. Nosotros no podemos anhelar que acá esté llena la congregación y el día que Dios trae las personas nuevas las apartemos, porque no hay esa unidad en la congregación, porque se escucha murmuración por acá, porque se escucha murmuración por allá, porque venimos y asistimos y nos da pereza orar 10 minutos. Que cuando una persona nueva venga, sienta ese amor de Dios en nosotros, ese amor que nos ha transformado. Esa iglesia primitiva, ese anhelo de la iglesia primitiva es lo que manifiesta el poder de Dios. Porque vemos acá que el apóstol nos está diciendo, ahí claramente nos dice en el versículo 47, después de narrarnos la iglesia primitiva, nos dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Y qué dice después? Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea que después de que la iglesia estuvo preparada, el Señor añadió.
Se manifestó el poder del Señor. ¿Quién con nuestras fuerzas podemos traer a alguien acá y añadirlo al cuerpo de Cristo a las malas? Nadie, ¿cierto? Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en esa persona. Pero el Espíritu Santo obra en esa persona cuando hay una comunidad cristiana que verdaderamente está manifestando su amor. Entonces el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. El cambio y la manifestación del Señor Jesucristo tenemos que ser cada uno de nosotros. Este dedo conforma el cuerpo de Cristo. Si alguno dice, pero el Señor ¿para qué me añadió? Yo no le puedo decir. Yo no te puedo decir para qué el Señor te añadió a la iglesia, pero Él sí te lo puede decir. Y se lo va a decir. Y a cada uno nos dio un don. Y no hay ningún don que no valga para el Señor Jesucristo. Porque les puedo decir que el pastor más ungido delante de Dios, más famoso y más reconocido en el mundo, para Dios vale exactamente lo mismo que una persona, hablemos de un habitante de calle que hasta ahora está llegando al Señor Jesucristo. Valen exactamente lo mismo. Para Él no ocurre como en el mundo, que uno dice Él es el presidente y Él es X persona, entonces tiene más valor el presidente. No, para Dios todos valemos lo mismo. Entonces si el Señor nos tiene acá y nos ha permitido las vivencias que hemos tenido, es porque Él quiere ponernos en beneficio de su obra. Metámonos en esa maquinaria. Metámonos en la maquinaria del Señor Jesucristo. Yo lo veo como un tren. Todo va en armonía, ¿cierto? Todo. Pero el tren va, el piloto va sentado acá, él va guiando y en ese momento también va alguien atrás que va echándole carbón al tren, ¿cierto? Porque si falta el piloto se descarrea el tren, y si falta el que le echa carbón se vara, ¿cierto? Y también hubo alguien que hizo la carrilera del tren, que fue tal vez un ingeniero, un arquitecto que hizo la carrilera para que el tren vaya por ahí, ¿cierto? Pero también estuvo el que la instaló. Pero también estuvo el que puso los tornillos del tren, porque si el que hubiera puesto los tornillos los pone mal, pues el tren se va a desbaratar, ¿cierto? Pero también hubo un diseñador de ese tren. Y todo esto en unidad, ¿qué vemos? Un tren perfecto que trabaja en armonía, ¿cierto? Y desplaza a las personas. Esos debemos ser nosotros, unas personas que trabajemos en armonía y desplacemos las personas al Señor Jesucristo. Que se suban en este tren y sea un gozo, no sea una carga. De pronto cada uno de nosotros veníamos esperando que de pronto el Señor nos hablara hoy de la fe, que de pronto nos reargullera o nos exaltara, pues perdón, pero fue la palabra que el Señor puso esta mañana, amén. Y es para toda la iglesia y todos tenemos que recibirla en amor y recordar que hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Jamás desarraigarnos y jamás aislarnos del cuerpo de Cristo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque acordémonos lo que pasó con la hoja suelta, que no pasó con todas las hojas unidas. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre celestial, en este momento, Padre amado Señor, yo sé que tú estás obrando, Padre celestial. Yo sé que tú estás glorificándote, Padre amado Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque tú, Padre Celestial, estás obrando en nosotros, Padre. Estamos viviendo tiempos donde hay división, Padre Celestial, Señor, donde el mundo está pasando situaciones difíciles, Padre Celestial. Vemos catástrofes, vemos guerras, huracanes, maremotos, terremotos, Padre Celestial, odio, envidias. Pero sobre todas las cosas, Padre, tú dejaste establecida una congregación, una iglesia que cree plenamente en ti, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, Padre amado Señor, y queremos venir delante de ti, Padre Celestial, Señor, pidiéndote que seas tú guiándonos, Padre, para verdaderamente ser ese miembro del cuerpo de Cristo Jesús que tú deseas ver, Padre. No un miembro que genera división, Padre Celestial. No un miembro, Padre Celestial, que se aparta, Padre amado Señor, y que aparta personas, sino un miembro, Padre Celestial, que está fundamentado en el amor de tu palabra, Padre, porque en el amor es donde verdaderamente está la raíz del Evangelio, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has añadido a tu comunidad, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana, Padre, que como cuerpo tuyo debemos estar unidos, Padre Celestial, que no debemos darle lugar al diablo, Padre Celestial, sino siempre darte el lugar y la honra a ti, Padre Celestial. Te doy gracias en este momento, Padre Celestial,
por mis hermanos que se van a bautizar el día de mañana. Quiero que los hermanos que se van a bautizar pasen aquí al frente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que se van a bautizar, pasen acá al frente y vamos a orar por ellos, en el nombre del Señor Jesús. Padre celestial, te doy gracias, Padre amado Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre celestial, Señor. Amén. Te doy gracias, Padre celestial, por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, Padre celestial, Señor. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque tú los tocas con tu presencia, Padre celestial, Señor. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque tú los añadirás a tu iglesia plenamente, Padre celestial. Sabemos que ellos ya han sido añadidos, Padre amado Señor, pero ellos verdaderamente se van a unir a tu cuerpo, Padre celestial, cuando sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre celestial. Te pido por este joven, ¿cómo es su nombre? Te pido, Fabián, ¿qué? Te pido por Fabián Bermúdez, Padre celestial, Señor. Es un joven que tú has añadido a tu iglesia, Padre celestial, Señor. Te pido, Padre amado Señor, que lo llenes de tu presencia. ¿Cómo es su nombre, hermana? Laura. Te doy gracias por Fabián y por Laura, Padre celestial, Señor, porque tú los añades a tu iglesia, Padre. Son jóvenes, Padre celestial, con un corazón dispuesto al servicio tuyo, Padre celestial. Ellos quieren servirte, Padre celestial. Ellos quieren honrarte, Padre amado Señor. Te doy gracias, Padre celestial, porque verdaderamente mi corazón se exalta, Padre, cuando veo un joven buscando de tu presencia, Padre celestial, Señor. Porque me doy cuenta, Padre amado Señor, que lo que tú le decías a Elías es cierto, Padre amado Señor. Aún habían 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, Padre amado Señor. Y yo veo a Fabián y a Laura, Padre celestial, dos hombres guerreros en el evangelio, Padre celestial, formados en tu presencia, Padre celestial, sirviendo, Padre amado Señor, a donde tú los muevas, Padre amado Señor. Te doy gracias, Padre celestial, Señor, por mi hermano Diego. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque tú lo tocas y lo llenas de tu presencia, Padre celestial. Muchas veces no es lo sobrenatural que sintamos, Padre celestial, sino es tu amor en nosotros, Padre. Es tu amor tocando nuestro corazón. Te doy gracias por mi hermana Sandra, por mi hermano Giovanni, Padre celestial, Señor. Te pido que obres en él plenamente, Padre celestial. Él quiere conocerte plenamente, Padre amado Señor. Él quiere que tú lo llenes, Padre celestial. Toca su corazón, Padre celestial, Señor. Y yo sé, Padre amado Señor, que el día de mañana, Padre celestial, mis hermanos que van a dar el paso a las aguas, Padre celestial, serán llenos de la presencia del Espíritu Santo, Padre. Hemos venido clamando por ese favor, Padre celestial, de tu mano, Padre celestial. El día de mañana, cuando mis hermanos desciendan a las aguas, Padre celestial, van a ser llenos de tu presencia, así como ocurría en el libro de Hechos con la iglesia de Efesios, Padre celestial, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre celestial, por cada uno de mis hermanos, Padre. De igual forma, Padre celestial, te doy gracias por cada hermano, Padre celestial, que hace parte de tu cuerpo, Padre. Te doy gracias por mi hermano César, Padre celestial, Señor, por mi hermana Aura, Padre, por mi hermana María Verónica, Padre celestial, por mi hermano Edwin, Padre amado Señor. Te doy gracias porque tú estás obrando, por mi hermano Hernando, Padre celestial, por cada hermano, Padre celestial, que tú has añadido, Padre celestial, por nuestra hermana Nora, Padre celestial. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque tú quitas, Padre amado Señor, cualquier odio, Padre celestial, cualquier cosa mundana que pueda haber en nuestra carne. Tú la quitas y la echas fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y hay esa unidad plena, Padre celestial, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre celestial, por mi hermano Abner, Padre amado Señor, porque tú lo has puesto al beneficio de tu iglesia, Padre celestial.